versículo 4. Y vamos a ir a Dios en oración y pidiéndole su fortaleza, su guía para este momento. Ya habíamos leído el versículo 4, ya habíamos aprendido el versículo 4, donde no tenemos que hacer amistad con quién, con el mundo, ¿verdad? Y ahora nos va a dar otra razón para no hacer esa amistad con el mundo. Versículo 5 y vamos a estar viendo el versículo 6. Pero antes de entrar ya a lo que sería el sermón, vamos a ver el versículo 5 y 6, pero vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú nos das gracia inmerecida. Y das gracias inmerecidas a los humildes de corazón. Y da advertencia, no en vano, Señor, para que podamos serte fiel, porque tú eres un Dios celoso, celoso por tu pueblo, celoso por lo que es tuyo, por lo que te pertenece, y nosotros te pertenecemos, Padre Celestial. Ayuda a que todos nuestros pensamientos siempre sean dirigidos hacia ti, y si no son dirigidos te pido perdón, Padre, por la actitud mala, por todos los pecados. Gracias por enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y te ruego, Dios, en esta mañana para que tú estés con cada uno de mis hermanos, estés conmigo, Señor, para que este tiempo sea edificación para el alma. Sé que acá se presenta una batalla, una lucha, una batalla espiritual, una lucha espiritual por el corazón. Señor, sé que tu palabra advierte y llama a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos, a tener comunión contigo, Señor, verdadera comunión. Y sé que también el enemigo de las almas, Satanás, el adversario, anda buscando, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Te ruego, Dios, para que seamos sobrios y velemos, incluso en esta mañana, que no haya mentes dispersas, que no haya mente desprevenida, que no haya mente afanada o mente afligida por las cosas de este mundo, sino que haya una mente enfocada y concentrada y mansa en recibir tu palabra. Ayuda también que mi corazón sea alineado a tu voluntad, alineado al mensaje, alineado a lo que tú me hablaste, Señor, y lo que tú me exhortas cada día, cada mañana cuando uno se presenta delante de tu palabra. Ayúdanos a no ser un oidor olvidadizo. En esta mañana te lo pedimos y rogamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces vimos la lealtad de Dios, la lealtad que Dios exige hacia su pueblo. ¿Verdad? Su pueblo debe ser leal a Dios. Dios nos hace saber eso, ¿verdad? A través de cómo está escrito el primer versículo, la primera frase del versículo 4, cuando dice, bueno, los adúlteros, ¿no sabéis? ¿No se dan cuenta? ¿Verdad? Eso es una exhortación, una pregunta basado en lo intelectual, en lo mental. ¿No se dan cuenta? ¿No sabéis? ¿Verdad? ¿No conocen? Y después continúa con la pregunta. Ahora en versículo 5, ¿verdad? Vemos que dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Verdad? Entonces, Dios nos hace saber que Él exige lealtad de su pueblo, primero, porque la amistad con el mundo, ¿qué es? ¿Enemistad con quién? Con Dios. Porque no puedo ser amigo del mundo y amigo de Dios al mismo tiempo. No puede pasar eso. Hay algo que es contrario al mundo que está en Dios. Los atributos de Dios son contrarios a los valores del sistema mundano. Y nuevamente cabe aclarar, mundano no son la familia, el trabajo o las personas en sí, sino mundo es el sistema que maneja todo eso, ¿verdad? Entonces, son contrarios, son opuestos. Entonces, aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y al revés también, si queremos ser amigos de Dios, el mundo nos hace guerra, porque el mundo aborrece lo que no es suyo, lo que no le pertenece. Y como no somos el mundo, y aquel que quiere vivir para Dios, el mundo le va a aborrecer. Es así, va a pasar eso. Si no está pasando,
es porque queremos agradar a Dios y agradar también al mundo. Y queremos llevarnos bien con los dos. Pero Dios dice que eso no es válido. Ahora, segunda razón, ¿verdad? O segunda conocimiento es que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. O sea, Dios exige y hace saber a nosotros, nos hace saber a los judíos que estaban ahí leyendo esa carta, ¿verdad? Estaban recibiendo esta carta de Santiago, de que Dios exige lealtad a su pueblo, porque Dios es un Dios celoso. Es así. Ahora, para entrar directamente, antes de entrar tenemos que ver, ¿verdad? Porque hay este pasaje en versículo 5 es un pasaje complicado. Y por esa razón, cada vez que uno va predicando pasajes o párrafos, te encuentras con pasajes que algunos son más complicados que otros, ¿verdad? Y por esa razón quiero pedirle que presten atención y no confundirle en sí. Es más que nada explicarlo, darle la explicación de este pasaje, ¿ok? No es para confundir. Y si ya te perdes al principio, bueno, ahí le animo a que puedan estar enfocados, concentrados. Este es difícil, este versículo 5, ¿verdad? Es difícil. ¿Por qué? Porque hay unas posturas que tal vez son diferentes a lo que leemos en Reina Valera 1960 o a lo que yo considero que es lo que dice, ¿verdad? Que es Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque cuando se ve en el versículo, cuando leemos en la traducción original, mejor dicho, en el idioma original, en griego, cuando se escribe espíritu, el espíritu no está con mayúscula, ¿verdad? Entonces no nos define qué es ese espíritu. Si es el Espíritu Santo, debería estar escrito con mayúscula. O si es el espíritu que Dios nos da, que dice en Génesis 2:7, Dios sopló y hizo, ¿verdad?, dar y dio el espíritu al hombre. No es el Espíritu Santo cuando Dios sopló en Génesis 2:7, sino es el espíritu que mora en nosotros, porque somos seres materiales y también seres espirituales. Hay una parte física y una parte espiritual. Entonces, al no estar definido, no se sabe con certeza, ¿verdad?, que es ese espíritu. Por eso se hace difícil. También, la forma literal que es traducida, ese versículo, lo voy a leer así a primera, dice: a celos anhela el espíritu que Él causó habitar en nosotros, ¿verdad? Entonces, yo lo leo y digo, ¿qué quiere decir? Lo quiere decir que, ¿por qué? Porque no define que el Espíritu Santo es el que hace la acción de anhelar o es el que recibe ese anhelo o ese celo. Ya lo perdí, ¿no? Ya está. Pero, o sea, la traducción no está definiendo, no es muy, obviamente. Los que leían sí entendían, pero nosotros, 2000 años y con traducciones en español, hay diferencias en eso, pero por esa razón se debe estudiar la palabra. Pero en definitiva, el Espíritu puede ser el Espíritu Santo, es quien nos anhela, o la segunda es Dios es quien anhela al Espíritu Santo que mora en nosotros, o tercera, el Espíritu humano que Dios nos envió y hizo morar, es quien nos lleva a tener celos, envidias y codicias. Ahora, ¿cuál es la correcta? Bueno, leyendo y pienso por contexto, está hablando sobre Dios es el quien anhela al Espíritu Santo que hizo morar en nosotros. Porque en versículo 4 está hablando de que aquel que quiere ser amigo de Dios se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y entonces, siguiendo en esa línea, está diciendo, bueno, tengan cuidado porque la Escritura no dice en vano que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Dios es un Dios celoso. Entonces, es en esa línea que me baso. Y bueno, le quería contar, porque hay pasajes que son más complejos que otros. Y esto es una parte nomás de lo que uno estudia. Pero en definitiva,
vemos eso, ¿no? Y uno tal vez ve ese pasaje y no termina de comprenderlo, pero leyéndolo en su contexto con el versículo 4 y que está acorde con lo que Dios es un Dios celoso, que anhela al Espíritu Santo, vemos que está alineado. Ahora, también puede ser posible la otra postura de que el Espíritu que Dios envió de la creación, el Espíritu humano, que no es el Espíritu Santo, el Espíritu humano que Dios da a cada ser, es quien nos lleva a tener celos, envidias y contiendas, a la codicia. ¿Por qué es posible eso? Porque en versículo 1 al 3 nos habla de qué cosa? De las pasiones. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? No son de vuestras pasiones que combaten ¿dónde? En vuestros miembros. No es fuera, es adentro. Entonces, algunos que se inclinan por eso, también es válido, sería válido, pero continuando con lo que escribe Santiago, pienso que eso ya lo dejó atrás y ahora continúa con no ser amigo del mundo primero, porque quien quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Y segundo, quien quiere ser amigo del mundo se va a encontrar con un Dios que celoso. Celoso por su pueblo, celoso por su Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que mora en sus hijos, ¿verdad? Bueno, volviendo a otra dificultad, y usted dirá, pará, ¿cuánta dificultad hay acá? Bueno, en versículo 5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, ¿verdad? Y después continúa, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Escritura está eso? ¿Verdad? ¿En qué parte de qué versículo? Santiago, ¿dónde está citando? ¿En qué? Porque hay una cita textual. ¿Dónde está? Y no está en la Escritura, en otra parte del Antiguo Testamento. No está. Hay pasajes que son similares, pero no es la cita. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Santiago? ¿Se está refiriendo a otro libro? No, se está refiriendo a una enseñanza general de que Dios es un Dios celoso por su pueblo. No está citando una cita en particular de un pasaje, sino está citando la enseñanza, ¿verdad? De que Dios es un Dios celoso. ¿Me explico? Bueno, espero que sí. Ahora, ¿dónde se ve que Dios es un Dios celoso? Bueno, en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, Josué 24, 16 al 20. Josué 24, 16 al 20. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y luego Josué. Josué, capítulo 24, versículo. Voy a leer versículo 15 al 20 para que puedan entender la escena, ¿verdad? Puedan entender y podamos juntos ver por qué Dios celoso, o por qué lo dice que Dios es un Dios celoso. En esa época no estaba la iglesia, estaba el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y ya habían hecho la transición de Moisés ¿a quién? A Josué. Y Josué lo lideró a la tierra prometida, porque él era uno de los dos que solamente le era permitido de 20 años para arriba, que había salido de Egipto, entrar a la tierra prometida. Del resto que tenía 20 años para arriba, murió todo, ¿dónde? En el desierto. Y vino la siguiente generación para heredar la tierra prometida al pueblo de Israel, ¿verdad? Que ya le había prometido a Abraham hace muchos años atrás. Entonces, llega ahí, y Josué ya está llegando al final de su vida. Verso 15 dice lo siguiente, el capítulo 24, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pueden haber dioses de Egipto, dioses de este lado, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión de Josué, es decir, una determinación. Yo voy a servir a Dios, no sé ustedes. Ustedes escojan, ustedes elijan si se van a quedar con los dioses del otro lado del río o los dioses de este lado, pero yo voy a elegir servir a Dios, adorar a Jehová. Y continúa, versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Verso 16. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestro padre de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y uno lee y pareciera a simple vista que, está bien el pueblo está diciendo, no, ¿cómo vamos a dejar de servir a Dios? ¿Cómo vamos a dejar de servir a Dios por servir a otros dioses? Pero no sé si se dan cuenta, y leyéndolo entre segunda y tercera vez, lo que ellos estaban diciendo y planteándole a Josué, diciendo: Josué, pará, nosotros no vamos a dejar a Dios, a Jehová Dios, por servir a los dioses o a los ídolos. Vamos a servir a los ídolos y vamos a servir a Jehová. Y estamos todos contentos. Estamos con los ídolos y los dioses y también estamos con Dios. Josué, no te pongas tan así, no te pongas tan exigente. No es que vamos a dejar a Dios. ¿Cómo vamos a dejar a Dios si Dios nos liberó de Egipto? ¿Cómo, Josué? Dale. ¿Cómo pensás eso de nosotros? Ahora continúa. Verso 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos del amorreo que habitaba en la tierra. Pues a la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Verso 19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Verso 21, el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Entonces, vemos que Dios es un Dios celoso, que no permite la adoración doble, ¿verdad?, entre los dioses y los ídolos, y Dios mismo, Jehová, no lo permite. Dios es un Dios celoso, no lo permitió al pueblo de Israel y no va a permitir a su pueblo, que es la iglesia también. Entonces, nosotros, al leer la porción del pasaje de Santiago, que Él anhela el Espíritu que mora en nosotros, Él anhela con un celo, que es un Dios celoso, nosotros tenemos que entender eso, que no tenemos que tener una amistad con ¿quién? Con el mundo. Dios es un Dios celoso, nos ama, pero nos ama con un sentido de pertenencia. Le pertenecemos. No va a decir, como alguna vez se pasa en las parejas, en la actualidad y en el sector mediático, ¿verdad? Y bueno, le fue infiel, ya sea el esposo o la esposa, y dice, bueno, está bien, ahora son otros tiempos, ¿verdad? Toleramos eso. El amor es así, ¿verdad? Entonces acepto que él sea así, ¿verdad? O ella sea así. Una relación libre, un amor libre, que eso no es ahora, eso le viene hace tiempo. Viene el tiempo de las filosofías seculares, filosofías de este mundo. Entonces lo aceptamos y lo amamos, es parte. Entonces puede estar con ella, puede estar conmigo, puede estar con quien sea, y al revés también él. Y yo puedo estar con él, puedo estar con aquel, y así. Y nos llevamos. ¿Dios es así? No. Dios es un Dios celoso. Y Dios nos ama, pero nos ama y nos compró ¿para quién? Para Él. Para que nosotros le seamos fieles a Él. Que seamos amigos solamente de Dios y no amigos de este mundo. Agradando a Dios y agradando al mundo. No se puede. Dios es un Dios celoso. Dios nos dice que no pensemos que la Escritura se escribió en vano.
en el hecho de que Él no ama a su pueblo con un amor celoso. No es que lo tenemos que tomar liviano, la verdad de que Él es un Dios celoso. Si en la Escritura está esa enseñanza, nosotros debemos tomarlo como algo serio, como algo con mucho valor, con mucha relevancia. No es, bueno, si Dios es un Dios celoso, no importa mucho, no influye mucho. No, sí influye. Y Dios, a través de Santiago, nos está diciendo eso. A Dios no le da lo mismo que si andamos con el mundo y andamos con Él, porque Él es un Dios celoso. Ahora, terminando esta parte, versículo 4, versículo 5, sabemos que si somos amigos del mundo, ¿verdad? Somos almas, ¿qué cosa? Adúlteras. Y nos constituimos enemigos de Dios. Pero también no quiere Dios que seamos amigos, ¿verdad?, de este mundo, porque Él es un Dios celoso. Ya entendiendo eso, continúa Santiago, verso 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los humildes. Y acá empieza un punto de inflexión. Un punto de inflexión en el sentido de que Dios ya no dio, ¿verdad?, los cachetazos, Dios ya no dio el latigazo, Dios ya nos reprendió y nos exhortó. Por acá empezamos a ver, sí, mandatos, pero mandatos sobre la gracia, mandatos para que nosotros cambiemos y mandatos para que encontremos la cura de esa mitad del mundo, la solución al problema. Y siempre vamos a ver así. Dios nos dice el problema, pero también provee la solución a ese problema. Nos dice en qué estamos mal y qué debemos hacer para qué. Para cambiar, para poner por obra, para no solamente ser un oidor que solamente escucha y no sabe cómo hacerlo. Dios nos dice, sí, le digo lo que está mal, pero también cómo solucionarlo. Cómo y sobre la base de qué solucionarlo. Ahora, los humildes recibirán gracia para dejar la mitad del mundo. Eso podemos ver del versículo 6 en adelante. Los humildes recibirán gracia para dejar la mitad del mundo, ¿verdad? Él o la humilde recibirá gracia. ¿Por qué? Primero, porque Dios es un Dios de gracia. Porque Dios tiene mayor gracia, como dice en el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Ahora, con esto quiere decir que aún a pesar del pecado del adulterio que espiritual, en querer ser amigo del mundo y constituirse enemigo de Dios, aún a pesar de ese pecado del adulterio espiritual en nuestras vidas, aún a pesar de ello, Dios no nos condena. Dios tiene mayor gracia. Gracia más abundante. Y aquí el pueblo de Dios debe decir amén. Amén porque no nos condena la primera. Amén porque nos da oportunidades tras oportunidades. Amén porque si el juicio de Dios se basara en las obras que nosotros hacemos, ya estaríamos condenados absolutamente todos. Aun si nuestra salvación y la vida eterna dependiera, ¿verdad?, de un porcentaje de nosotros, de nuestras obras, o el 0,1% dependiera de nosotros, la perderíamos, hermano. La perderíamos porque depende de nosotros. Y nosotros no somos perfectos. Dependemos de la gracia de Dios. La gracia y la provisión de Dios para andar como Él anduvo. De dejar la amistad con el mundo. De abandonar el pecado en nuestra vida. De abandonar el adulterio espiritual en nuestra vida. Porque en nosotros no está el querer hacer el bien, sino el mal que no quiero, eso hago. Decía Pablo en Romanos. Entonces luchamos cada día contra el mal y muchas veces perdemos. Y perdemos no un ratito, perdemos muchas veces días o semanas, o depende cómo está nuestra vida espiritual. Pero Dios tiene mayor gracia. Dios tiene gracia sobre su pueblo, porque Dios es un Dios celoso, pero un Dios de gracia. Y nosotros tenemos que estar alabándole, porque Dios en sus atributos tiene gracia. Es un Dios de gracia.
¿Y saben lo que significa gracia? Gracia significa favor inmerecido. Es algo que no merezco, es algo que no me lo gano con mi propio esfuerzo. Es algo que no lo debería recibir, pero lo recibo ¿por qué? Por gracia. Es un regalo que Dios te da, es gracia. No lo compraste. Es decir, bueno, papá, gracias, gracias por el regalo, pero yo lo pagué. O sea, yo te di la plata y vos lo compraste y me lo regalaste. No, no es así. Es algo que se te da pura y exclusivamente sin que vos hayas hecho absolutamente nada. Nosotros no hicimos nada y no hacemos nada para recibir la gracia de Dios, porque Dios es un Dios de gracia. Entonces, todo comienza ahí. Si no fuera por su gracia, nosotros seríamos consumidos. La salvación comienza así. Porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvo. Somos salvos por gracia. Y le agradecemos al Señor. Y la Biblia dice en otro pasaje, en Romanos 5:20, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que todo el pecado que hay en nuestra vida, de los pecados fueron rojos como el carmesí, y negro oscuro, la sangre de Jesucristo, una sola gotita de sangre, es capaz de limpiar todo nuestro oscuro corazón y todas nuestras vestiduras manchadas con el pecado. Dios lo puede hacer limpio, solamente por gracia. Solamente por gracia. Pero aquí sabemos que habla a quiénes, a incrédulos o habla a cristianos. A cristianos. Es aplicable a nuestra salvación porque sabemos que la salvación es por gracia. Pero está hablando a cristianos. Cristianos que están coqueteando con el mundo. Cristianos que están queriendo ser amigos de Dios y también amigos de este mundo. Agradando a Dios y agradando a este mundo. Agradando a dos señores. Y no podemos servir a dos señores. ¿Ok? Y le está diciendo eso Santiago. Dios tiene gracia. La gracia es necesaria para librarnos de un amor al mundo. La gracia es necesaria para volvernos a una devoción a Dios, a una lealtad a Dios. El que toma la iniciativa es Dios por su gracia, por no dejarnos o abandonarnos en el pecado. Porque Dios nos rescató con su sangre preciosa. Nos compró para vivir para Él. No nos deja ahí abandonados, sino que Dios de su gracia nos llama y nos lleva a su redil. Si sos una oveja de Jesús, dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Si somos una oveja de Dios, vamos a oír la voz del pastor. Y dice que Dios, Jesús, el buen pastor, muchas veces tiene que aplicar ¿qué cosa? Si ponemos el plano, la figura del pastor, aplicar la vara, ¿verdad? O el lazo, ¿verdad? O incluso a unos pastores en esa época y en la actualidad, ¿qué hacían con las patitas de la oveja? Las quebraban para que no se vayan, ¿verdad? Ahí tenemos una que quebra, ahí no se vaya, ahí lo quebré yo, se va a quedar acá. Entonces, Jesús, Dios, tiene gracia y aplica desde su iniciativa, aplicando su gracia para con su pueblo, para no abandonarnos, el no dejarnos ahí a la deriva, según nuestros deseos carnales, porque nosotros podemos caer muy bajo, así como cayó quien, David, que codició y vio una mujer, se acostó con ella y después mató a su marido, porque su mentira no estaba cubierta. Y no se dio cuenta hasta que fue enviado un profeta para que se diera cuenta. Mira, vos sos ese hombre, arrepentite. Y David se arrepintió porque era un hijo de Dios. Tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Si Dios no nos ayuda, no podemos cambiar. Viene de su gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué énfasis hace ese pasaje en Hebreos 4:16 sobre la gracia? Sobre que Dios tiene un trono de gracia, que pues si vamos a Él, Dios tiene gracia, no va a decir, otra vez vos, Luciano, ¿cuántas veces vas a venir pidiendo por ayuda por ese pecado? ¿Cuántas veces tengo que decir las cosas? No, sino que tiene amor y misericordia para con su pueblo, para con sus hijos. Dice, yo te voy a ayudar, tranquilo, te voy a ayudar nuevamente.
y los pecados que vos confesaste en el pasado ya los olvidé. No está diciendo, otra vez pecás. No, porque los pecados los echas al fondo del mar y son olvidados. Es un trono de gracia y le pedimos para alcanzar misericordia y gracia. ¿Hay ejemplos de la gracia de Dios en la Biblia? Oh, muchos ejemplos. Si todos fueron hombres como nosotros, hombres sujetos a pasiones, sujetos a la carne y el pecado que mora en nosotros, que fueron transformados por la gracia y el Evangelio del Señor Jesucristo, sí. Pero hay ejemplos de la gracia, sí. ¿Cuántas veces negó Pedro? 3 veces negó Pedro. Y él decía, no, yo voy a dar la vida por ti, Señor Jesús. No, yo no. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y más, lo contradijo el Señor Jesús. No, Jesús, vos estás equivocado. Permitime esto, pero vos estás equivocado. Y lo negó y encima blasfemó el nombre de ¿quién? De Dios. Maldijo. Todo porque tenía miedo a las personas. Y muchas veces tenemos miedo. Yo a veces tengo miedo a las personas. Miedo al mundo, ¿verdad? Porque queremos caerle bien. Y Pedro quería caerle bien. No quería que le hagan nada. Y negó al maestro. ¿Qué hizo Dios? Ahí nomás. Vino un rayo y lo partió en 2. O vino una voz y decía, viste Pedro, viste que vos negaste, yo sabía. No. ¿Qué hizo más adelante Jesús? Le hizo 3 veces la pregunta. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Eso es restaurarlo con gracia. Y le preguntó la misma cantidad de veces que le preguntaron hacia el pasado. Y él afirmó, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes, tú conoces. Entonces Dios muestra gracia, aún con un hombre pecador, impulsivo, ¿verdad? Y Dios le mostró gracia. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás quiso hacer su voluntad, no quiso obedecer ¿a quién? A Dios. Dios le dijo, anda a Nínive, y él no, fue a otro lado, ¿verdad? Fue a otro lado, a Tarsis, se tomó un barco, yo me voy en dirección contraria, ni siquiera hay una ciudad aledaña en Nínive, ¿viste? Como para decir, bueno, estoy ahí yendo en esa dirección, después voy a ir y tomar el paso de obedecer a Dios. No, fue en dirección contraria. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con su profeta? Mandó una tormenta. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo en el barco. Y muchas veces estamos así, dormidos, y pensando que estamos bien. Mandó una tormenta, no se despertaba. Todos los marineros estaban ahí con miedo a morir. Ah, una cosa pasa. Jonás está en pecado. Jonás anda mal. ¿Y qué pasó? Después de haber intentado y agotado toda la alternativa, no le quedó otro más remedio que lanzar a Jonás al mar. Pero Dios ya había preparado un gran pez. No lo dejó a la deriva Jonás. Jonás fue un objeto de la gracia de Dios. Mandó un gran pez. No mandó un tiburón, ¿no? Para que lo comiera. Ahí nomás. Tal vez si hubiera sido yo, hubiera dicho, sí, mandó a Jonás que lo maten los tiburones. Mandó un gran pez. Y ahí en el fondo, en el pozo, ahí se dio cuenta. Y dice, en mi angustia clamé a Jehová. Y él me oyó. Él escuchó. Y ¿cuántas veces hemos estado en el fondo, en el pozo? Y ya no sabemos ni siquiera hacia dónde vamos. Y Dios nos escucha. Porque Dios es un Dios de gracia. Y si no comienza en Él no va a terminar la obra. Si dependiéramos de nosotros, no terminaría la obra. Pero como depende de lo que Él comienza, la va a terminar. Él va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero es por su gracia. Continúa el pasaje. Continúa y dice, por esto, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, ahí está citando a Proverbios 3:34, una cita exacta, sí. También vemos que Pedro cita este pasaje, 1 de Pedro 5:5. 1 de Pedro 5:5 lo voy a leer. De que Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, verso 5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros,
revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente, afirma esa verdad de la palabra de Dios. El humilde recibirá gracia de Dios para dejar la mitad del mundo, ¿verdad? Si nosotros somos humildes, si nosotros no somos soberbios, si nosotros somos lo contrario a humilde, Dios resiste y nos resiste. Vemos eso en su palabra. Dios no va a permitir un espíritu altivo. Si alguien no es humilde, de entrada no entrará al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Los pobres en espíritu, los que se consideran a sí mismos que no tienen nada que ofrecer a Dios, que sus obras son trapos de inmundicia. Si no nos humillamos como un niño se humilla, no entraremos al reino de los cielos. Es importante reconocer nuestra dependencia en la salvación. Ya una vez que somos salvos, tenemos que mantener esa actitud de humildad delante de ¿quién? De Dios. Porque Dios resiste al soberbio. Si alguien es soberbio, nunca se va a arrepentir de sus pecados, va a creer que está bien. El orgullo no le permite ver su pecado. Creemos que estamos bien, yo conozco, yo sé. ¿Quién me va a decir lo que está mal? Ni siquiera, no, Dios no está queriendo decir eso. Así que yo continúo con mi vida. Siendo cristianos no debemos ser altivos espirituales. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Un ser como quien diría, una creación, como quien diría, perfecta, ¿verdad? No había falla. Pero ¿qué pasó con él? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Dios no tolera el orgullo, la soberbia. No lo va a tolerar. Y hasta que no quiebre el corazón, hasta que no quiebre la cerviz dura, ¿verdad?, de no querer inclinar nuestros rostros delante de Dios, no nos va a recibir y no nos va a dar gracia. Así pasó con el faraón. Y él endurecía y endurecía su corazón. Y Dios le endureció más. Y veía los milagros. Y veía que descendía fuego del cielo. Veía el sangre, el agua convirtiéndose en sangre. Veía ranas, venía piojos, venía úlceras. Todo eso no hizo cambiar su corazón duro. Un soberbio. Creía que el poder estaba en la fuerza militar. Y quería retener al pueblo de Dios. Pero Dios lo hizo quitar su fortaleza. ¿Qué hizo? Quitó su ejército con el mar. Y así va a pasar con cualquiera que mantenga su actitud de soberbia. Y si nosotros somos soberbios, Dios va a quebrar nuestra soberbia. Si no reconocemos nuestra necesidad de Dios, somos soberbios. Dios no nos dará de su gracia. Si no le pedimos y clamamos a Dios, Dios, ayúdanos a vivir una vida santa, a dejar el mundo y seguir a Dios, somos soberbios. Si creemos que todo lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, porque yo me lo gané, porque tenemos un trabajo y yo me esforcé trabajando de sol a sol y todo lo que tengo es gracias a mí, porque yo no me quedo quieto, mis manos me han ayudado, y solamente crees que vos hiciste todo lo que hiciste en base a vos y a tu fuerza, sos autosuficiente, sos soberbio. Y Dios no te va a dar de su gracia. Dios no nos va a dar de su gracia si tenemos esa actitud. Dios va a dar de su gracia al humilde. Es así la palabra. Si nosotros somos humildes de corazón, Dios nos va a recibir y va a dar gracia. Si vamos a Dios con humildad de corazón, Dios nos va a dar gracia. Amén. Va a ser así. Mejor dejemos nuestro orgullo, mejor dejemos nuestra soberbia, mejor reconozcamos nuestros pecados, y si hay mundanalidad en nuestra vida, quitémosla, ya sea cualquiera que sea ese pecado, esos ídolos que tenemos en nuestro corazón, que nos arrastran no hacia Dios, nos arrastran hacia el mundo,
Y no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo a la vez. Reconozcamos y inclinemos nuestro corazón hacia Dios y vayamos a Él. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Humilde no significa no tener plata. Es una persona humilde porque vive en una casa, viste, de cartón, y pared de cartón, un techo de chapa, plástico alrededor, ¿verdad? Eso no es humildad. Pues su condición es baja económicamente, pero la humildad viene la humildad de ¿qué? De corazón, porque podés vivir allí, ¿verdad? Y ser orgulloso, ser soberbio. Por eso dice, los pobres ¿en qué? En espíritu, no los pobres en dinero, porque si no todos los pobres irían al cielo, pero no es así. Van al cielo todo aquel que se arrepiente de sus pecados, aquel que tiene humildad de corazón. Pero nosotros, siendo cristianos y habiendo recibido la salvación, debemos ser siempre humildes, mantener la humildad que tuvo ¿quién? Cristo, Jesús. Jesús no fue el maestro de los 12, sí. No fue el líder de los 12 y otros más discípulos que le seguían, sí. Y en la última cena, en la última noche, ¿no fueron quienes atendieron y lavaron los pies a Jesús? No entendieron nada los discípulos, parecen 3 años, o 2 años, lo que duró su entrenamiento con Jesús. ¿Qué hizo Jesús la última noche? Como nadie quería lavar los pies, Jesús, con un corazón humilde, corazón de siervo, lavó los pies de sus discípulos. Y eran pies sin talco, ¿no? Un pie que andaban ahí en el camino de tierra, ¿verdad? Sandalias, no existían zapatillas, ¿verdad? Imagino esos pies con callo, con un grosor de tierra, y Jesús, ¿verdad? Remangó, no tenía camisa, pero tomó y le empezó a lavar los pies. Eso muestra su corazón y siervo. Que Él no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nuestro corazón no debe ser un corazón orgulloso y soberbio. Cuando nosotros estamos mal y Dios nos habla por medio de un hermano, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, y nos dice, Luciano, fulano, eso es lo que estás haciendo, no es bueno, no me agrada. Si nos dice que nosotros tenemos ya con un tiempo en el cristianismo, caminando con Dios, nos damos cuenta cuando Dios nos habla y nos dice, tenemos que darnos cuenta, escuchar su voz. Tenemos que, ¿qué hacer? Endurecer nuestro corazón y decir, Señor, te equivocaste, como Pedro. No, Señor, estás equivocado. No, ¿qué debemos hacer? Bajar nuestro servicio, decir, Señor, reconozco mi falta delante de ti, te pido perdón, ayúdame a cambiarlo, ayúdame a mejorar, ayúdame a ser como Jesús. David mostró humildad cuando después que pecó con Betsabé y después que mató a Urías, y él describió en el Salmo 51, que dice que a los quebrantados y a los contritos de espíritu, Dios no lo va a rechazar. Y él estaba así, y Dios le recibió a David y volvió a tener esa comunión con él. Ezequías, cuando le dice, ordena tu casa o de cierto morirás, y le vino la enfermedad, dice que volteó su rostro. Y es difícil estar en cama con enfermedad y no poder levantarse. Muchas veces es difícil. Y Ezequías estaba así, en una situación vulnerable, ya no podía ni siquiera levantarse de su cama. Y la enfermedad venía y lo iba a matar, porque no había ordenado su casa. Y el juicio de Dios llegó a su vida.